아까 사마라다 사마라야 배 바바 건조 순데 가에 때문에 질 와와지 시와지 가리 땅다 제지 메제나베 켄나 자와다 탐바르제 보소 자제 대장 덴덴데 산제 최강 천주파도 땅에 접수치 다니지 선남제 안달라 벤제 성진주화라 산제 저단도제 전하라 천주파도 땅에 접수치 나게 지진지 성지 나라 벤제 성진주화라 산제 저단도제 전하라 천주파도 땅에 접수치 나게 지진지 성지 나라 벤제 산제 저단도제 전하라 천주파도 다게 진예 개베서나 돌아 벤제 산제루
Kyabje Kunu Lama Rinpoche dijo: en las alabanzas a la bodhicitta, si quieres beneficiar a los seres, necesitas la bodhicitta. Si tienes el pensamiento de beneficiar a los seres, por supuesto, algunas personas quieren beneficiar a los demás, pero nunca han pensado en la bodhicitta. Nunca han pensado en las enseñanzas de Buda. Miras las enseñanzas del Lanrim, que te habla de seguir correctamente al amigo virtuoso y tener esa realización, así como la renuncia, bodhicitta, vacuidad. Pero lo que dice en esas enseñanzas Mahayana, nunca piensas realmente en ellas. ¿Quieres ayudar a otros? ¿Quieres beneficiarlos? E intentas buscar alguna actividad, algún trabajo de ayuda social, como ayudar a los niños o a las personas con incapacidades, y te involucras en algún tipo de organización, de actividad social, pero sin embargo no se te ocurre poner esfuerzo en desarrollar el buen corazón. Nunca piensas en generar la bodhicitta. Y lo que sucede es que luego, aunque tengas esa intención de ayudar, como no has pensado realmente en generar ese buen corazón y en desarrollarlo, cuando empiezas a trabajar, entonces al poco tiempo como que te puedes cansar o desmoralizar. Y porque si no tienes la renuncia, la bodhicitta, sin renuncia no puedes tener la bodhicitta. Y sin vacuidad, o incluso en el Sutra sin Lanrim, cuando aparecen los problemas, estás en medio de todos esos problemas, como si estuvieras danzando en ellos, esa confusión mental. Viene y entonces surge todo tu orgullo, enfado, celos, aparecen los 5 engaños, la ignorancia, el apego, el enfado. Si no te has adiestrado bien en el buen corazón, aunque estés intentando ayudar a los demás, como no tienes bien arraigado esa mente de la bodhicitta, entonces aparecen los problemas de personalidad. Aparecen las mentes egoístas y un orgullo intenso.
y fácilmente hay choques, ahí surge el apego, el enfado. Antes es como, y tu mente se agita, es como el agua que al principio estaba muy calmada, pero que cuando se agita, pues toda la suciedad sale. Pues así con tu mente y con tu vida, de repente aparecen todos los problemas y haces que otros se enfaden, que tengan engaños, y se crea así mucho karma negativo. Surgen tantos engaños, tanto en ti como en aquellos con los que te enfrentas. Entonces la paz, la serenidad que esperabas en la vida no se da. Ya, así sucede. Se vuelve justamente lo opuesto a la serenidad que buscabas. Entonces, cuando uno no practica el Dharma, eso es lo que sucede. Aunque intenta ayudar a los demás, al principio tienes una buena motivación, pero si nunca has pensado en la práctica del Dharma o la importancia de generar la mente de la bodhicitta, dejas fuera lo más importante. Nunca has pensado en eso, sino en otras cosas. Entonces surgen todos esos problemas. He visto eso en mucha gente, en muchos jóvenes que tienen realmente buen corazón, una buena intención de ayudar a los demás, se involucran en diferentes actividades, empiezan diferentes trabajos de ayuda a otros, pero enseguida aparecen los problemas. Entonces, si no hay práctica del Dharma, si no practicamos la bodhicitta, suele suceder así. Si dejamos fuera lo que el Buda dijo, la bodhicitta, el buen corazón, no me acuerdo las palabras exactas que se mencionan en el Bodhisattva Charyavatara, que dice, si quieres, algo así como si quieres guiarte a ti mismo y a otros, necesitas algo así como si quieres guiarte o beneficiarte a ti y a otros, no me acuerdo exactamente la cita. Me falta una palabra, una o dos palabras. Me acuerdo de algo, pero me falta alguna palabra. Pero bueno, viene a decir que si quieres guiarte o beneficiarte a ti y a otros, entonces intercámbiate con los demás. Secretamente, involúcrate en eso, en igualarte e intercambiarte con los demás. Cuando dice, o sea, que esta es la forma valiente de practicar la bodhicitta de forma secreta. Los bodhisattvas de menor inteligencia practican, a ver, o sea, no acabo de entender bien. Para los bodhisattvas así de menor inteligencia, para ellos esto es como secreto, creo que dice, pero no estoy segura.
creo que se está refiriendo a que esta práctica de igualarse, intercambiarse con los demás, la hemos de mantener como en secreto, no diciendo a todo el mundo, sí, es esto, no diciendo a todo el mundo, oh, yo soy un bodhisattva, estoy practicando la bodhicitta, tengo un buen corazón. No tienes que ir haciendo publicidad de tu buen corazón, sino que ha de ser una práctica mantenida en secreto. No tienes por qué ir alardeando de tu buen corazón. Eso es lo que creo que quiere decir, dice Rinpoche. Es decir, así es como practican los bodhisattvas. Lo practicas de forma privada, sin hacer publicidad. Como a veces en Occidente, que es la gente, pues yo qué sé, se hace publicidad de sí mismo diciendo, oh, yo tengo un buen corazón. En Occidente tienes que siempre como que anunciar que tú eres lo mejor. Tienes que anunciar tanto como puedas que tú eres lo mejor. Y así tienes un trabajo. Si no, no encuentras trabajo. Si no proclamas que eres muy bueno en ese trabajo. Pero así no hemos de practicar, sino que hemos de practicar interiormente la mente de la bodhicitta, de igualarse, intercambiarse con los demás, el soltar el yo y estimar a los demás. Soltar el yo, de donde vienen todo el sufrimiento, todas las cosas indeseables, de donde surgen los problemas, incluso la magia negra, de donde viene todo esto, viene producido por el aferramiento al yo. Entonces eso es lo que tenemos que soltar. Y la fuente de toda la felicidad, tanto a nivel temporal como último, y también lograr la liberación del samsara y la iluminación, toda la felicidad, tanto a nivel temporal como último, viene de estimar a los demás, de querer a los demás. Incluso el querer, el estimar a un solo ser, aunque no puedas dirigir ese amor hacia todos los seres, pero por lo menos incluso aunque sea un solo ser. Incluso estimar, querer a un solo ser. Poder estimar, querer a un solo ser. Es ya muy valioso, como mencioné en la historia, en el ejemplo.
cuando estaba hablando sobre la importancia del guru, que decía que, por ejemplo, cuando percibimos al maestro espiritual y lo vemos con errores, esa apariencia no es necesariamente correcta de acuerdo a la realidad. De hecho, para que podamos percibir al Buda, no tenemos esa capacidad, entonces se nos manifiestan como el guru, y es nuestra responsabilidad el esforzarnos en verlo como Buda. Y os hablé de la historia de Getsul Sembulwa, Nakpo Chopawa. Su maestro era Nakpo Chopawa, un gran maestro, un gran yogi. Y en una ocasión encontraron a una mujer que estaba tenía un aspecto como muy repulsivo, muy desagradable. Estaba su tez ennegrecida y estaba enferma. Estaba afectada por la lepra. Todo su cuerpo estaba con llagas de la lepra, con sangre en las llagas y pus. Es decir, un aspecto muy desagradable, muy repulsivo. Entonces encontraron a esta mujer, Getsul Sembulwa, fue el primero que la encontró, creo, y entonces después pasó su discípulo Nakpo Chopawa, y ella le pidió que por favor le ayudara a cruzar a la otra orilla del río. Entonces, Getsul Sembulwa es el que la ayudó, creo que dice. Entonces, cuando la vio, surgió una compasión increíble. No, rectifico. Primero la vio el maestro, que creo que se llamaba Getsul Sembulwa, y surgió una compasión increíble hacia la mujer. Pero frente a su enfermedad de la lepra, pero no era tan intensa su compasión, que en vez de surgir esa compasión tan profunda, tuvo como un poco de repulsión, miedo de contagiarse, y además, como ser monje, poder tocar a una mujer al ser monje. Es decir, entonces en vez de surgir la compasión, pues surgió ese temor. Pero sin embargo, el discípulo no tuvo ese miedo y surgió una compasión increíble, y inmediatamente la cogió, se la puso a la espalda para cruzar el río. Y cuando estaban ya a mitad, se manifestó la mujer como Dorje Pamo. No llegó ni siquiera a cruzar todo el río, sino que su compasión purificó completamente su mente y pudo ver a Dorje Pamo en esa mujer. Y entonces, sin necesidad de morir, con el mismo cuerpo, ella le llevó a la tierra pura de Dharpa Kacho. Y
Y esta es la compasión dirigida a un solo ser, generar la gran compasión hacia un solo ser. Tienes que saber eso, lo poderoso que es generar compasión hacia un solo ser. Por eso os decía antes que incluso aunque sea querer estimar a un solo ser, de ello te viene toda la felicidad hasta la iluminación. Y es algo que os repito muchas veces. El mero hecho de esa gran compasión hacia esa mujer, a un solo ser, purificó su karma y pudo ver a Dorje Pamo. Y a mitad del río, Dorje Pamo se lo llevó a la tierra pura, sin tener que abandonar el cuerpo. Tenéis que comprender eso, tenemos que darnos cuenta de que si generamos compasión hacia un solo ser, comprender cuáles son los beneficios, el gran beneficio, tanto para ti como para los innumerables seres, ¿comprendéis? Y esa es la forma rápida de lograr la iluminación, la forma rápida. Es algo increíble, sorprendente. Esos son los beneficios de la compasión, generar la compasión incluso aunque sea a un solo ser, ¿comprendéis? Cuanto más compasión, la purificación es más intensa y más rápida. Logras antes la iluminación. Tienes que saber estas cosas. Y así serás capaz de beneficiar a innumerables seres, a cada uno de los seres, incluyéndonos a nosotros. Seguro que Geshe Sembulwa ya ha logrado la iluminación. En su vida anterior generó la compasión, logró la iluminación incluso para un solo ser. Estoy seguro que así fue. Seguro que él, por supuesto, estoy hablando de Geshe Sembulwa, que creo que ya está iluminado, y seguro que él nos está oyendo, creo que dice, nos ve ahora directamente y seguro que se está riendo. Él ya ha logrado la iluminación y ve directamente lo que sucede. Entonces, esto es lo que hemos de recordar en nuestro corazón. Si quieres ayudar a los seres, tienes que guardarlo en tu corazón, de donde viene toda la felicidad. Y cuando hablamos del corazón, en el corazón es de donde surge la felicidad, donde surge el enfado. No decimos que la compasión, el enfado surja de aquí, y Rinpoche se señala en la cabeza, que surja del cerebro. ¿Por qué el enfado no surge del cerebro, de la cabeza? Rinpoche se señala en la cabeza. No creo que el enfado surja o la compasión surja de aquí, del cerebro. Lo mismo con el apego. Cuando sientes mucho apego, no viene de aquí arriba, sino del corazón.
Estoy hablando de la experiencia, no de lo que alguien dice o escribe en los libros, no de algo que alguien se imagina o una teoría. Alguien que está investigando de cómo funciona o puede ser de esta forma o de más allá. Cuando generas una compasión intensa hacia un solo ser, pudo renacer en una tierra pura y así de esa forma poder beneficiar a los innumerables seres, a todos y cada uno de los seres, incluyéndonos a nosotros. ¿Comprendéis? Y eso quiere decir que si nosotros pudiéramos hacer como Geshe Sembulwa, si pudiéramos hacer así, generar compasión hacia cualquier ser, entonces llegaríamos a ser igual que Getsul Sembulwa. Antes creo que he dicho Geshe y no, es Getsul. Getsul quiere decir monje. Tenemos, esto no es simplemente una historia, sino que hemos de aplicar, recordar esto en nuestra vida, ese ejemplo, para que así nuestra vida sea del máximo beneficio para los seres, para que podamos lograr rápidamente la iluminación. De esa forma, comprendiendo esto, vemos cómo cada uno de los seres son tan importantes, nos proporcionan la iluminación, porque si somos capaces de generar esa compasión intensa, logramos rápidamente la iluminación, gracias a la compasión que hemos generado con ese ser.
Eh. En un texto, un sutra solicitado por Lodro Gyatso Subedolde, en ese texto no puedo recordar completamente los 4 versos que cita o las 4 líneas. Quizás me falta una de las cosas que cita. Ahí menciona que mantener el Dharma, sostener el Dharma, lo primero es generar la bodhicitta. Una palabra tibetano que aparece que es Chosimpa, quiere decir sostener el Dharma, mantener el Dharma. Es decir, y ese sostener o mantener el Dharma es para el desarrollo de las enseñanzas. Entonces, el memorizar y recitar los textos todo eso es sostener el Dharma, Chosimpa. También explicar el Dharma. Y lo último, generar compasión para los seres. Salvar la vida de los seres. Salvar la vida de los seres. Todas estas 4 cosas que se han mencionado tiene que ver con sostener o mantener el Dharma. Y así cada vez que tú estás ayudando a un insecto, por ejemplo, para no pisarlo, cada vez que intentas salvar a un insecto,
y lo apartas para que no la gente no lo pise, incluso aunque sea hacia un insecto, cada vez que lo proteges de que no lo pisen, por ejemplo, eso sería el salvar la vida de los seres, es sostener el Dharma. Creo que sí. Es decir, toda esa actividad, esas acciones, es sostener el sagrado Dharma. Cada una de esas acciones de proteger la vida es proteger el sagrado Dharma, es sostener el sagrado Dharma. Los beneficios, incluso aunque los Budas intentaran explicarlo durante eones, no acabarían de explicar los beneficios que tiene el generar la bodhicitta, memorizar textos, recitarlos de corazón, explicar el Dharma y todo eso, y generar compasión hacia los seres, salvando la vida de los seres. Esas cosas es sostener el sagrado Dharma. Es decir, porque así cada vez que nosotros practicamos de esa forma, aunque ni siquiera el Buda, aunque estuviera durante eones hablando de los beneficios, no podría acabar. Porque los beneficios son increíbles cuando practicas la compasión. Cada vez que generas compasión hacia un insecto, intentas salvarlo, protegerlo. Incluso el Buda, aunque el Buda lo explicara durante eones, no lograría abarcar todos los beneficios. Entonces, sostener el Dharma de hecho, por ejemplo, incluso cada paso que das dirigiéndote hacia a escuchar, a recibir enseñanzas, se vuelve es una práctica de Dharma, de sostener el Dharma. Incluso cada respiración, cada aliento que das cuando te diriges a recibir enseñanzas, incluso eso también lo podemos considerar preservar el Dharma, sostener el Dharma. Cada respiración que das cuando te encaminas a recibir enseñanzas. Los beneficios son increíbles. Como dice en las enseñanzas, como el Buda, que aunque el Buda durante eones intentara abarcar explicando los beneficios, no podría acabar, porque son inmensos. Como antes he dicho, incluso estimar aunque sea a un solo ser es la fuente de toda la felicidad, es la puerta a toda la felicidad. Si tú eres un practicante Mahayana, si practicas enseñanzas Mahayana, entonces cada vez, cada día,
cada hora, cada minuto, debería ser así. Estimando al yo, abres la puerta al a todo el sufrimiento. Entonces, esa actitud que podemos quizás tener en Occidente de pensar que, bueno, eso es lo más importante, cuidarse a uno mismo. Esa actitud que se enfatiza de que tú eres lo más importante. Pues esa actitud solo abre la puerta al sufrimiento, mientras que estimar, querer a los seres, a nuestras madres, es la puerta que abre todas las cualidades. Por tanto, practica el yoga que tu mente que en tu mente se dé la experiencia de igualarse e intercambiarse en los demás, que entre en ese yoga, en esa práctica, en esa experiencia de intercambiarse con los demás. Llevar tu mente a ese estado. Y eso es esa es la práctica principal. Por favor, Guru Buda, bendíceme para que esta sea mi práctica principal. Esto es un verso que aparece en el Lama Chopa. Y así, si realmente te consideras Mahayana, que sigues el linaje y las enseñanzas Mahayana, cada minuto tu mente debe estar con esa actitud de que tu práctica principal sea el yoga de intercambiarte con los demás. La persona que de buen corazón, incluso aunque no tenga la mente de la bodhicitta, pero que en general tenga un buen corazón, ayuda a mucha gente, a muchos animales. No se considera, no piensa primero en sí misma, sino que para su mente da más importancia a la vida de los demás, en ayudar a los otros, para que se vean libres de problemas, sean felices. Y alguien que practica el Dharma, por supuesto, tiene que tener esa mente, esa actitud de querer llevar a los demás a la iluminación. Pero incluso, aunque no hayas encontrado el Dharma o no practiques las enseñanzas Mahayana, pues claro que hay personas de muy buen corazón que piensan primero en los demás y en ayudarles a ser felices, a librarles de los problemas. Y si además practicas el Dharma, las enseñanzas Mahayana, pues por supuesto en tu mente es llevarlos a la iluminación.
Y aquí, en el Bodhisattva Charyavatara, Santideva nos recuerda, si quieres beneficiarte a ti y a los demás o guiarte a ti y a los demás, si quieres beneficiarte a ti y a los demás, practica igualarte, intercambiarte con los demás de forma secreta. Si te quieres, si lo que buscas es beneficio para ti, Santideva, lo que todos los Budas mencionan es que necesitas practicar la bodhicitta, intercambiarte con los demás. Esa debe ser tu práctica principal. Y si quieres ayudar a otros, también necesitas practicar la bodhicitta e igualarte, intercambiarte con los demás. Eso es lo que nos recuerda Santideva. Hay mucha gente que busca cómo poder ayudar a otros, y va buscando de aquí para allá qué puedo hacer, en qué puedo ayudar, etcétera. Entonces, la mejor forma de beneficiar a uno y a los demás es esto, igualarte, intercambiarte con los demás. Esta es la respuesta cuando estás realmente deseando ayudar a otros. Cubre todas las necesidades, es la respuesta. Practica el intercambiarte con los demás, porque eso cubre todo. Porque si no, tu vida la acabas simplemente con un problema, otro problema, y ya está, y no cambia nada. Y es algo muy triste. Naces como ser humano y es como acabas tu vida con una gran confusión, como si hubieras caído en el fango. Entonces realmente es una respuesta muy rica, igualarte, intercambiarte con los demás, porque esa es la respuesta. Porque cuando tú te intercambias con los demás, cuando tu mente es similar a lo que comenté hace unos días respecto a la depresión, del caso de un joven que había padecido de depresión durante 25 años y cuando le preguntaron qué era lo que le había ayudado, su respuesta fue que cuando tú piensas que en vez de estar pensando en ti, centrado en ti, piensas en otras personas, en ayudarles. Esa era lo único que le ayudó, el mejor remedio para la depresión. Cuando no estás tan obsesionado contigo mismo, sino cuando realmente cuidas a los demás, cuando generas compasión hacia los otros. Esa es la mejor solución, el mejor remedio
para la depresión. Esa fue su respuesta. Entonces, cuando tú logras intercambiarte con los demás, cuando en tu mente estableces esa actitud de intercambiarte con los demás, es decir, que estimar a los demás más que a ti mismo, cuando eso está presente en tu mente, entonces durante todo el día y noche, es decir, en vez de estar pensando solo en ti mismo, lo que hemos venido haciendo todo el tiempo, día y noche, desde tiempo sin principio, si logras cambiar esa mente y estimar a un solo ser, esto tiene un gran beneficio para tu mente. Es como una liberación. Tu mente está como de vacaciones, dices, son unas grandes vacaciones. De hecho, son las mejores vacaciones. Porque de repente realmente no te sientes satisfecho. Es algo increíble, una gran diferencia. Lo que pensabas antes, lo que antes considerabas como problema, ya no lo... Una vez cambias tu mente y los demás pasan a ser más importante, lo que antes veías como problema deja de serlo. Entonces, si deseas beneficiar a todos los seres, necesitas bodhicitta. Si deseas tener amigos o sentirte cercano hacia todos los seres, necesitas bodhicitta. Porque aparte de la bodhicitta, todas las otras cosas, incluso puedes sentirte cercano a unas pocas personas, pero enseguida si algo surge y te enfadas. Es algo muy transitorio. Puede durar una hora o unos días, pero alguien hace algo que te enfada y se acaba esa relación cercana. Pero sin embargo, si tienes la mente de la bodhicitta, entonces te sientes cercano a todos y cada uno de los seres. Y todos confiarán en ti. Si quieres que los seres confíen en ti, necesitas bodhicitta. Nosotros normalmente siempre estamos como utilizando a los demás, incluso incluso la gente de Dharma a veces siempre estamos como buscando algo de los demás, aprovecharnos de los demás. Y actuamos de formas así como para conseguir cosas de los demás. Incluso, como decía antes, personas que conocen el Dharma pero realmente no lo practican, como que utilizamos a la gente. O, por ejemplo, los políticos pagan a la gente para que les voten. Pero bueno, si uno lo que quiere es que confíen en uno, necesitas bodhicitta. Si quieres guiar a los seres, necesitas bodhicitta. Y esto es un gran consejo. Quizás lo dejamos ahora.
Pero bueno, recordemos, el propósito de nuestra vida no es simplemente para el beneficio personal y para lograr la felicidad personal, sino para liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento sansárico y conducirles a la felicidad inmaculada de la completa realización, de completar todas las realizaciones y la cesación de todos los oscurecimientos, la budeidad, y hacer esto por uno mismo, por nosotros mismos. Y para eso necesitamos lograr la budeidad. Y con ese propósito voy a escuchar el sagrado Dharma, escuchar las enseñanzas, generando la motivación de la bodhicitta y con la conducta correcta para escuchar las enseñanzas. Generar la devoción correcta o seguir correctamente al amigo virtuoso, el primero de los beneficios cuando seguimos, generamos una devoción correcta al amigo virtuoso con el pensamiento y con la acción, contemplándolo como Buda, viéndolo como Buda, ayudándonos a través del razonamiento, de las escrituras, de las diferentes citas, y seguir los deseos del Guru y sus consejos y ofrecer servicio y respeto, es decir, para cultivar la correcta devoción al maestro espiritual mediante el pensamiento y mediante la acción, y si ofreciendo ofreciendo servicio, o si tienes cosas que ofrecer al maestro para acumular méritos. Como Milarepa, por ejemplo, en el caso de Milarepa, él ofreció su cuerpo, palabra y mente a su maestro para que le revelara las enseñanzas. Y también su maestro no solamente le reveló enseñanzas, sino le cuidó, le proporcionó medios de vida, ya que Milarepa no tenía nada. Marpa le aceptó como discípulo. Creo Milarepa mismo le dijo que no tenía nada material que ofrecerle, pero lo que realmente complace al Guru, al Padre, al Guru, cuando hablamos del maestro, del padre maestro, es decir, el maestro es como un padre, no un padre biológico.
no un padre biológico que desciendas de él a través de su esperma. No hablamos de ese vínculo carnal. Igual que un niño, por ejemplo, confía plenamente en su padre, pues de la misma forma nosotros hemos de confiar completamente en el Guru para liberarnos del samsara y para lograr la omnisciencia y poder así liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento sansárico y llevarles a la budeidad. Confiar completamente en el maestro espiritual, el padre espiritual. Y con el ejemplo del hijo que confía plenamente en el padre, así nosotros en el maestro, nuestro padre espiritual, el gurú. Entonces, en el Lama Chopa, el ofrecimiento al maestro, el principal ofrecimiento es tu práctica. El principal ofrecimiento que podemos hacer al Padre espiritual, al Maestro, es nuestra propia práctica. Practicar el Dharma. Cada día, y así cada día, cada año, cada semana, cada hora, minuto, te acercas a la iluminación. Cuando sigues los consejos y los deseos del maestro, sirviendo al gurú, cada segundo te acercas a la iluminación. Incluso cuando ofreces un vaso de agua o un caramelo al maestro espiritual, te acercas a la iluminación. Incluso en los sutras, incluso aunque practiques el sutra sin estar practicando el tantra, se enfatiza y se resalta la importancia de seguir correctamente, generar una devoción correcta al amigo espiritual. Se resalta que de esa forma es el camino rápido a la iluminación, incluso sin necesidad de practicar el tantra. Como se dice en las enseñanzas, para nosotros, por ejemplo, para nosotros, si viéramos a Buda y pensáramos, es mucho más especial que es algo como magnífico, algo muy especial, más que ver al gurú. Si pensamos así de esa forma, para nuestra mente pensamos eso. En nuestra mente puede que esté ese pensamiento, ¿no? Si viéramos al Buda, eso sería algo excepcional, sería algo magnífico, ver al Buda directamente. Es mucho más especial que ver al Guru. Pero en realidad, como en el caso del Bodhisattva que siempre estaba llorando, aunque él sí encontró innumerables Budas, él no logró, es decir, eso no le satisfizo. Él había logrado, creo, del camino de acumulación, había llegado de esos 3 niveles, de los 3 niveles había llegado
al nivel superior del camino de méritos, del camino de acumulación, perdón, es el del Dharma supremo. Había alcanzado ese nivel. Y entonces eso le permitía ver a innumerables Budas. No estoy seguro si es en el camino de la visión, correcta, pero tengo una pequeña duda, pero bueno, sí que definitivamente había logrado el nivel más alto del camino de acumulación. Y eso le permitía ver a innumerables Budas, pero eso aún así eso no le colmaba plenamente. Seguía anhelando encontrarse con su maestro, con el que tenía conexión de sus vidas pasadas. Y entonces, si nosotros no encontramos al maestro aquel con el que tenemos esa conexión en nuestras vidas pasadas, entonces ningún otro incluye a los Budas, pueden ningún otro te puede ofrecer beneficiar mucho. No pueden ofrecerte un gran beneficio. Si tú no te encuentras con ese maestro con el que tienes esa conexión de tus vidas pasadas. Su maestro, con el que tenía esa conexión de otras vidas, era Chopak, el Dharma exaltado. Ese era su nombre. Chopak quiere decir eso, la exaltación del Dharma. Entonces, es tan poderoso para poder completar la acumulación de méritos. Cuando encuentras pues eso, a tu maestro y practicas esa devoción correcta, puedes así acumular rápidamente, completar la acumulación de méritos, ofreciendo servicio a través de el Bodhisattva que siempre llora, ofreciendo servicio a su guru Chopak. Era tan poderosa su devoción que hasta en un momento que fue capaz de cortarse algo de su cuerpo y sangró. Como os mencioné, en esa ocasión en la que el Bodhisattva Chopak estaba de retiro en el templo durante mucho tiempo, y entonces estuvo durante años circunvalando ese templo y limpiando por fuera. Y cuando finalmente finalizó el retiro
iba a revelar, iba a dar enseñanzas del Prajnaparamita. Entonces este discípulo, para limpiar el lugar y que no surgiera, que no apareciera polvo con tanta arena, pues al no tener agua, pues con su propia sangre lo empapó el agua para que no surgiera el polvo. Y los maras, porque los maras habían producido eso, que no hubiera agua. Entonces, al no haber nada húmedo, decidió cortar su cuerpo y con su sangre como que regar aquello para que no se levantara el polvo, ya que iba a ir su maestro a dar enseñanzas. Entonces, él había logrado ese estado, el Bodhisattva que siempre llora, había llegado a ese estado del nivel del camino de la acumulación del Dharma Supremo. Es decir, tenía ese logro del camino de acumulación, el nivel superior. Entonces, el Bodhisattva Chopa, su maestro, le dio enseñanzas. Y tan pronto le dio enseñanzas a él, entonces inmediatamente alcanzó, llegó al octavo bhumi. Es decir, pasó rápidamente su mente a ese estado del octavo bhumi durante las enseñanzas del Bodhisattva Chopa. Y esto estamos hablando sin necesidad de practicar el sutra, del tantra, sino en el sutra. Es decir, logró atravesar los diferentes bhumis, desde el camino de la preparación, el camino de la visión, logró el camino de Arya, el camino de la visión, y durante las enseñanzas su mente llegó a ese estado del octavo bhumi. Y eso es gracias a que ese guru, gracias a la devoción que tenía hacia su guru, con el que tenía esa conexión de las vidas pasadas, pues logró el Bodhisattva que siempre llora, logró alcanzar el octavo bhumi. El nivel, y logró el octavo, sí creo que dice, y logró el nivel de la paciencia del Dharma no nacido. Siguió, y gracias a su devoción hacia su maestro. Y así es como practicó el Bodhisattva que siempre llora. Así se le llamaba. Entonces el lama, el lama que muestra el camino completo a la iluminación, y el discípulo que es capaz de sobrellevar las dificultades de la práctica, es el recipiente adecuado para el Dharma. Cuando se encuentran ese maestro capaz de revelar el camino completo y el discípulo capaz de soportar las dificultades de la práctica, cuando se encuentran, entonces la iluminación sin dificultad se logra. Está como al alcance de tu mano. Nagarjuna dijo:
ha habido una interrupción con la transmisión, entonces se hará una segunda parte. Y lo dejamos aquí.